Hola, ¿qué tal? Bendiciones para todos. Bueno, mi nombre es Dick Roger y tengo prácticamente, ya puedo decir que tengo 80 años y desde los 19 años que estudio la palabra de Dios. Para mí es una joya, es una verdadera joya. Cualquier pregunta que uno pueda hacer, sea de la índole que sea, aquí encontramos la respuesta. Verdaderamente es una luz a nuestras vidas. Y bueno, pues en estos 60 años pues he hecho un poco de todo, porque los 60 años dan para mucho. He estudiado teología, hermenéutica, aunque desafortunadamente no tenemos facultad de hermenéutica sacra, que es la ciencia de la interpretación de los textos sagrados, pero sí algunas asignaturas dentro de la teología. Me gusta escribir, he escrito algunos cuentos, poemas, en fin, me gusta escribir. He estado dando estudios bíblicos, alguna conferencia también he dado. Me gusta el teatro, he hecho obras de teatro con representaciones bíblicas, claro está. Recuerdo que una la tuvimos que repetir muchísimas veces y el título se llamaba La espada de Simeón. Hasta tuvimos que ir a la cárcel a interpretar esta obra, que creo que gustó muchísimo. He llevado escuela dominical en varias iglesias evangélicas. También abrí un splay. He dado la palabra. En fin, un poquito de todo. Naturalmente, sin dejar de cumplir mis deberes como esposa y como madre. Más o menos, pues estos son mis credenciales. Pero bueno, el propósito de mis vídeos, que grabaré bastantes, será para aclarar puntos, conceptos y términos de puntos doctrinales erróneos y equívocos de los testigos de Jehová. Más o menos esto será el propósito, aclarar estos puntos doctrinales que verdaderamente es una pena lo que están haciendo y lo que han hecho. Como dice la palabra de Dios, vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal pierde su salado, pues ya no sirve para nada más que para que los hombres la pisoteen. Y esto es lo que están haciendo los testigos de Jehová. Están pisoteando la palabra de Dios. Nosotros como cristianos pues no podemos permitir bajo ningún concepto que estas personas corrompan la palabra de Dios, porque la sal también sirve, aparte de dar sabor a las comidas, también sirve para conservar los alimentos, para que no se corrompan. Así que nosotros no podemos permitir bajo ningún concepto que se corrompa la palabra de Dios. Bien, perdón. Entonces, se pueden preguntar, pues, ¿cómo es que esta persona tiene información de los testigos de Jehová? Pues sí, le explico un poquito para que más o menos vean de qué van a ir estos vídeos. Pues recuerdo que en el año 70, no tengo aquí la revista, la tuve guardando durante mucho tiempo, pero en este momento pues no la tengo. Salió un artículo que anunciaban que en el año 1975 pues se acabaría el mundo. Esto afectó a muchísimas personas, a muchas, y entre ellas algunos miembros de mi familia. Las personas empezaron a vender sus propiedades, sus negocios, a no dejar que sus hijos tuvieran estudios superiores, porque claro, para ellos era un privilegio poderse dedicar por completo a la obra. Y bueno, pues llegó el año 1975 y pues no pasó nada, pues como otras muchas fechas que habían dado y que no había ocurrido nada. A partir de entonces yo quise saber de esta organización, quise saber quién eran, de dónde venía, por qué las personas estaban tan fanáticamente metidas en esta religión y que era imposible de hablar con ellos. Bueno, naturalmente me tuve que mezclar entre ellos.
Recuerdo que una vez pues fui a una asamblea de ellos y conté, habían recogido de ofrendas 5 sacos de dinero. 5 sacos, naturalmente que el sobre pues estaba metido, el dinero estaba metido dentro del sobre, pero fueron 5 sacos de dinero. También asistí a algunas de sus reuniones, estas que hacen por las casas, que hacen estudios bíblicos. Eh, Asistía bastante al Salón del Reino, pero llegó un momento que me di cuenta de que podía sacar mucho más información a través de las esposas de los superintendentes y de los ancianos que no de ellos mismos, porque se cierran en banda y no hay manera de sacarle nada. Entonces las esposas hablaban un poquito más. Recuerdo que una de ellos pues le tenía un miedo terrible al marido. Yo no sé si eran todos iguales, pero aquella pobre mujer le tenía un miedo terrorífico. Y, y ella siempre me hablaba mucho de lo que eran de la sociedad, lo que hacían, lo que no hacían, que su marido no le hacía caso, total. Bueno, más o menos estuve sacando bastante información de ello. Pero después yo cometí un error bastante grande y fue que parte de mis escritos yo se lo envié a los ancianos y a los superintendentes para que se dieran cuenta de sus errores, que lo que estaban diciendo no era correcto, que estaban equivocados, pensando yo que se darían cuenta. Pero por mi parte fue un error porque a los pocos meses vinieron y me amenazaron que si yo publicaba esto, pues que verdaderamente me estuviera a las consecuencias. Bueno, yo no pensaba publicar nada, pero ellos no lo sabían. Naturalmente ahora comprendo el por qué me amenazaron, porque en uno de mis escritos, pues yo con detalles de quién era, cómo se llamaba, cuándo había nacido, era fiscal del distrito y le cayeron 20 años de cárcel por falsificar las leyes, entre otras cosas muchas más. Pero bueno, mi vida no depende de sus amenazas, sino que depende de Dios y por esto yo me he tomado la libertad de hablar. Es muy fácil de manipular a las personas, según ellos, pues hay 3 puntos principales, 3 conceptos que ellos utilizan pues para manipular a las personas. Primero, pues los engañan diciendo que ya viene el fin del mundo. Esto es un engaño. Perdón. Los engaña de tal manera de que ya viene el fin del mundo y entonces las personas cogen miedo. Segundo, pues les roba el tiempo. El diablo solo viene para mentir, robar y matar. Se roba el tiempo. ¿De qué manera? Bueno, pues haciéndole pues que tienen que asistir a 4 o 5 reuniones que tienen cada semana, después tienen que predicar unas ciertas horas y bueno, tienen que estudiarse la atalaya, tienen que estudiarse los libros y pues estas personas no les quedan tiempo ni para respirar. Los mantienen en la ignorancia. ¿De qué manera? Bueno, este sería el tercer punto. Pues en primer lugar porque toda su literatura, todo, es completamente basura, es una basura. Y al pie de página, cuando estudian un libro al pie de página, pues está la pregunta. Ellos te dan la pregunta y te dan la respuesta. Es decir, que ellos te dicen lo que tienes que hacer, cómo tienes que hablar, cómo te tienes que presentar, lo que tienes que pensar. Te lo dicen todo. Esta persona no puede pensar por ella misma. Te roban esta manera. Y bueno, es pedagógico, ¿no? Que haya preguntas, porque la pregunta te lleva a la meditación y a la investigación, pero no la respuesta. Esa persona no puede aprender nada. Se quedan en la ignorancia. Y cuando una persona está en la ignorancia, pues va conducida a un precipicio. Y eso es lo que hace el diablo. Engaña, roba y mata. Porque la persona que verdaderamente dice es un ciego, guía a otro ciego, pues ambos irán al hoyo, ¿no? Como dice la palabra. En fin, que por esta razón pues yo me he tomado la libertad de hablar, no por osadía frívola, ni con la pretensión de demostrar nada, sino con la esperanza de poder despertar a algunos
y que llegue al verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Este será mi propósito. Gracias por vuestra atención y hasta pronto. Chao.